Este es un pedacito de la historia, un pedazo muy grande, Paula y Mauricio, que hay que empezar a recordar, porque si hay algo que importa a los pueblos es esa memoria histórica para conocer su historia y no repetir los hechos. Y lo más importante, poder aprender de las lecciones que día a día nos deja el devenir de los acontecimientos en el mundo. Hoy hace 20 años el ataque terrorista, hoy, 20 años después, la retirada de los americanos de Afganistán. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Esa es la pregunta. Es cierto, Giovanni, buenas noches. Es esa una de las principales preguntas que quedan 2 décadas después de estos hechos tan dolorosos que el mundo todavía no olvida. También el mundo se pregunta, bueno, ¿esta guerra contra el terrorismo ha servido para algo? Mauricio, buenas noches. Cada vez que hablamos del 11 de septiembre, cada vez que se suma un año más de la tragedia, son varias las reflexiones que se abren paso, ¿no? Hola Paula y Giovanni, buenas noches y buenas noches también a todos los que nos siguen en este momento. Y yo creo que aquí hay que hacer ese balance entre quiénes ganaron y quiénes perdieron a la luz de la reflexión de Paula sobre la guerra contra el terrorismo y el saldo que termina dejando, porque evidentemente si uno se limita a analizar los atentados, pues nadie puede decir que Estados Unidos ganó con 3.000 muertos en unos atentados de semejante magnitud. Pero en el otro plato de la balanza empezaron a equilibrar las cargas mediante 2 acciones. La primera de ellas, muy importante, el haber logrado desplegar unas estrategias de seguridad por parte de Estados Unidos suficientes para evitar otros atentados de similar magnitud u otros atentados de extremistas islámicos que tuvieran un costo similar. En ese momento hay que recordar, hace 20 años todo el mundo dijo, aquí se abrió una puerta y una vulnerabilidad que va a acabar con los Estados Unidos. 20 años después, esa estrategia de defensa funcionó, número 1. Número 2. Dieron de baja finalmente a Osama Bin Laden, un enemigo jurado de Estados Unidos, terminaron dándolo de baja y eso está en el otro lado de la balanza, en el otro plato de la balanza. Pero número 3, y aquí es donde empieza la clave a mostrarnos lo sucedido en los 20 años posteriores, Estados Unidos con esos ataques terroristas terminó encontrando una razón de ser para un mundo unipolar, es decir, para ser el poder hegemónico. Después de terminada la Guerra Fría a finales de los años 80, ya sin la Unión Soviética, Estados Unidos tuvo una década, la de los 90, de una cierta falta de personalidad, de sin saber muy bien para dónde agarrar como único poder hegemónico. Aquí, con los ataques terroristas, encontró ese objetivo y salió la guerra contra el terrorismo, o lo que en su momento Joe Biden, hoy presidente de Estados Unidos y en ese momento presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, llamó la guerra de la civilización contra la barbarie. Los 2 principales capítulos de esa guerra contra el terrorismo o de la civilización contra la barbarie los hemos visto en este informe. Uno, la guerra en Irak, que terminó sacando a Estados Unidos en 2011, dejando un país totalmente dividido, dejando un país totalmente en una situación totalmente lamentable. Y el otro, la invasión a Afganistán, que ya vieron ustedes el informe de Ana también, 20 años después termina sacando a Estados Unidos, como lo hemos registrado en las últimas semanas, derrotado militarmente y sacando a sus funcionarios y a sus militares a las carreras, como había sucedido previamente solo en Vietnam. Ese saldo de la guerra contra el terrorismo, en el cual trató de imponer Estados Unidos instituciones democráticas a la fuerza, termina dejando un saldo en rojo. Pero un saldo doblemente en rojo si se tiene en cuenta que mientras eso sucedía, China ascendía, China se fortalecía, China desarrollaba su economía, se desarrollaban amenazas grandes como el cambio climático y lo más grave de todo, dentro de Estados Unidos se incubaba una amenaza mucho más seria que cualquier extremismo islámico. La gran crisis política e institucional que llevó a hechos como que en enero de este año, ustedes recuerdan, se tomaran el Congreso de Estados Unidos, unos bárbaros que estaban tratando de acabar con las instituciones. Creo, Paula, que de esa manera el saldo, que en principio parecía ser de una reacción fuerte de parte de Estados Unidos, termina siendo un saldo negativo que solo la historia dirá de qué magnitud es.